Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión los saludo nuevamente en un programa más de Derecho para Todos. Su servidor Rodrigo Guerra Wong. Estamos conectándonos a través de distintas plataformas como lo es Instagram, Facebook y YouTube. Es muy grato para mí estar en este foro, el poderles compartir información, el realmente lograr que el derecho se difunda para cualquier persona sin importar que hayan o no estudiado derecho, que estén o no involucrados en algún tema jurídico. Pero bueno, estamos abordando temas que consideramos son de suma importancia, temas que creemos que vale la pena hacer del conocimiento general y que obviamente en caso de que ustedes requieran alguna ayuda en que resolvamos alguna duda, pues bueno, saben que estamos a sus órdenes. Precisamente como parte de lo que estamos llevando a cabo es conocernos, darles a conocer toda esta información y que esto sea completamente accesible para ustedes. Me refiero al derecho, por supuesto. Bien, recuerden que vamos a estar respondiendo todas y cada una de sus dudas de los temas que abordemos el día de hoy. Específicamente vamos a enfocarnos al reconocimiento de paternidad. Como saben, es también parte de la materia civil con cuestiones familiares. Hablar del reconocimiento de paternidad significa que vamos a abocarnos a conocer cuáles son las opciones, cómo se lleva a cabo el reconocer a un hijo específicamente hablando, que esto genera filiación y que por ende también genera derechos y obligaciones entre el padre y el hijo. Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. Primero, vale la pena mencionar que el reconocimiento se puede hacer del padre, de la madre o de ambos. ¿Qué significa esto? Que el reconocimiento de un hijo lo puede hacer por su cuenta el padre, así como la madre, o bien ambos pueden llevar a cabo el reconocimiento de un hijo. Pero para poder comprender qué es como tal el reconocimiento de un hijo, bueno, debemos de empezar planteando que para que se deba reconocer al hijo es porque éste fue registrado a nombre de otra persona. Es decir, hay muchos casos en los que la madre registra a su hijo sin que se estipule quién es el padre, y me refiero al acta de nacimiento. En algunos casos son los abuelos los que reconocen a los hijos de sus propios hijos por diversas circunstancias. Pero bueno, en algún momento la decisión de los padres legítimos, de los padres naturales, se tiene que llevar a cabo, se tiene que reconocer, y esto es precisamente lo que da pie a que en algún momento el padre, la madre o bien ambos, como ya lo mencionamos, puedan llevar a cabo el reconocimiento de sus hijos. ¿Quiénes tienen y pueden reconocer a sus hijos? Aquellos que de entrada tengan la edad permitida para ello. ¿Cuál es la edad permitida para llevar a cabo el reconocimiento de los hijos? La edad para casarse. La edad para contraer matrimonio es la edad que se necesita para poder llevar a cabo el reconocimiento de un hijo. Si no contamos con la edad, no podemos llevar a cabo el reconocimiento de los hijos. Vale la pena estipular que en la Ciudad de México, así como en la mayoría de entidades federativas, ya la edad legal y obligatoria para poder contraer matrimonio son los 18 años. Hasta hace algunos años se permitía casarse a partir de los 16 años con la autorización de los papás, pero al día de hoy eso ya se prohibió. Y se prohibió por cuestiones civiles, pero también por cuestiones penales. Sin embargo, al día de hoy, insisto, la edad es de 18 años, y si no tenemos estos 18 años, no podemos llevar a cabo el reconocimiento de nuestros hijos. Los menores de edad no pueden llevar a cabo el reconocimiento de sus propios hijos sin que se cuente con la autorización de sus padres. Esta es una excepción de lo que acabo de mencionar. ¿A qué me refiero? Mencioné que para poder reconocer a un hijo se necesita tener por lo menos 18 años. Pero la legislación civil, específicamente la de la Ciudad de México, que como saben es donde nos encontramos, y la legislación que ocupamos para poder explicar estas situaciones, estipula sí dentro de sus artículos que específicamente el reconocimiento de paternidad se encuentra regulado del artículo 360 al 379 del Código Civil para la Ciudad de México. Menciona que cuando un menor de edad pretende reconocer a un hijo, se requiere obligatoriamente la autorización de sus padres, de sus tutores o de quien esté a cargo de su cuidado y protección.
Un ejemplo, si dos menores de edad procrean a un hijo, para poderlo registrar ante el registro civil, obligatoriamente necesitan contar con la aprobación de sus padres. De otra manera, no lo podrían llevar a cabo. ¿Qué efectos genera el reconocimiento? El que se reconozca a un hijo va a generar un vínculo, una obligación, varias obligaciones, mejor dicho, y varios derechos entre el que lo reconoce y el hijo, no frente a la otra persona. ¿A qué me refiero con esto? Si el padre reconoce a su hijo, el vínculo, los derechos y obligaciones van a surgir y se van a generar entre estos, más no así ante la mamá. Es decir, no porque el papá reconozca al hijo, la mamá tendrá derechos u obligaciones frente al padre y viceversa. Si la mamá a su vez es la que reconoce al hijo, pues también los derechos y obligaciones se darán entre el hijo y la propia madre, no entre el otro padre. Eso es algo sumamente interesante. ¿Por qué? Porque si no lo estipulamos y si la ley no lo registrara de esa manera, se podría prestar a consecuencias adicionales frente a un tercero cuando la obligación y cuando el reconocimiento se debe dar únicamente entre ese padre o madre y su propio hijo. Cuando se lleva a cabo el reconocimiento de un hijo, es importante, ojo con esto, es sumamente importante que consideren que el reconocimiento no es revocable. El reconocimiento de un hijo no es revocable. ¿Qué significa esto? Que al momento en el que una persona acepta registrar y reconocer a su hijo, esto posteriormente no se podrá revocar. ¿Por qué? Porque se necesita dar la certeza precisamente al propio hijo. En cuestiones más prácticas podríamos plantear que no es viable el aceptar, el decidir, asumir el reconocimiento de un hijo y después decir siempre no. Entonces, si yo decido y yo acepto reconocer al hijo, sea el padre o sea la madre, entonces no puedo revocar esta decisión. Es una decisión no revocable, es una decisión irrevocable. Como en todos los casos en los que están involucrados menores, el Ministerio Público tiene una función importante aquí. Tomen en cuenta que el Ministerio Público en muchas ocasiones se presta o se confunde pensando que solamente actúa en cuestiones de materia penal, de índole penal, es decir, lo que está relacionado con los delitos. Sin embargo, también otra figura, otra función del Ministerio Público es velar por los intereses de los menores, de los incapaces, de los desaparecidos o ausentes. En este caso, al existir menores de por medio, el Ministerio Público tendrá la facultad plena de comparecer y hacer del conocimiento si existe alguna contradicción, si el Ministerio Público se opone a que se dé este reconocimiento, siempre y cuando sea precisamente para velar por el interés, por los beneficios, por el derecho del o los menores. El reconocimiento solamente por causa de herencia sí se puede impugnar. ¿A qué me refiero? Si alguien pretende impugnar un reconocimiento solamente por herencia, para privar de la herencia a una persona reconocida, esto es impugnable. Lo que significa que también de esta manera se le da certeza al reconocido, a la persona reconocida, al hijo, tal cual, para que no se le priven de derechos hereditarios. Hay algunas ocasiones en las que desafortunadamente esta figura se explota simple y sencillamente para buscar obtener beneficios hereditarios, sea del padre hacia el hijo o en su caso del hijo hacia el padre. Entonces también nuestra legislación lo regula y lo salvaguarda para que no se dé este tipo de abusos. Ahora bien, es importante saber, una vez que planteamos cómo se lleva a cabo el reconocimiento, de qué forma puedo llevar a cabo el reconocimiento. Entonces, ¿ante quién y cómo puedo llevar a cabo el reconocimiento de un hijo? Retomando que la legislación que ocupamos es la legislación civil de la ciudad, vale la pena estipular que el reconocimiento de acuerdo al Código Civil se puede llevar a cabo ante el registro civil, se puede llevar a cabo ante un juez, se puede llevar a cabo
en escritura pública, se puede llevar a cabo por testamento y también se puede llevar a cabo por confesión judicial expresa. Lo explico de la siguiente manera. La persona que pretende reconocer a su hijo puede acudir ante el registro civil y ante el registro civil hacer la manifestación de que se reconoce a ese hijo y se asiente en el acta de nacimiento. Ojo, si el que se pretende reconocer es un menor de edad, se debe contar con la aceptación de la madre. Si la persona que se pretende reconocer es una persona mayor de edad, se necesita contar con la aceptación de ese hijo que se pretende reconocer. Perdón. Por escritura pública significa que puedo acudir también ante un notario. Ante el notario yo puedo manifestar que es mi deseo reconocer a determinada persona como mi hijo, pero en esos casos igual aplica la regla de que si se trata, ojo, de un menor de edad, se debe de contar con el conocimiento y aprobación de la madre, y si se trata de un mayor de edad, se debe contar con la aprobación de ese hijo que se pretende reconocer. Sin embargo, al momento de que yo acudo ante el notario, la manifestación la hace uno de manera voluntaria, de mutuo propio, sin ninguna presión, sin que exista nadie por medio. De hecho, las manifestaciones en este tipo de actos que se llevan a cabo ante el notario, ante cualquier notaria pública, se hacen de manera individual, de forma personalísima, lo que significa que nadie más puede intervenir. Entonces debemos de entender que aquel que pretende reconocer a su hijo hace la manifestación, y esa manifestación solamente generaría efectos si se cuenta con la aceptación de la madre si se trata de un menor de edad, de un hijo menor de edad, o en su caso la aceptación de la persona que se reconoció si se trata de un mayor de edad. Lo mismo puede suceder en los testamentos. Al momento de que alguien emite su disposición testamentaria, su testamento, en ese acto se puede reconocer al hijo, ¿ok? ¿Cuáles son los efectos del reconocimiento del hijo en testamento? Cualquier otro, pero en el caso, obviamente, si es un testamento público abierto, solamente sería el conocimiento de forma general al momento de que fallezca el testador. Es decir, aquel que fue su hijo, si no tuviera acceso al testamento, no podría conocerlo hasta en tanto no se aperture esa disposición testamentaria. Y por último, por confesión judicial directa y expresa. ¿Qué es esto? Que la persona que pretende reconocer a su hijo acuda directamente ante un juez y ante el juez manifieste, un juez en este caso un juez ordinario, y ante el juez plantee de forma directa y de forma expresa que es su deseo reconocer que su hijo es tal persona, para que se asiente la razón y se emita la resolución correspondiente en la que de manera voluntaria un sujeto acudió gracias para manifestar el deseo de que se le reconozca como padre de determinada persona. Bueno, voy respondiendo las preguntas que nos hacen. La pregunta es, me registró mi padre biológico, se divorció de mi madre. Ella se casa de nuevo y me registra con el apellido de mi padrastro. Tengo 28 años y sigo llevando el apellido de mi padrastro. ¿Qué pasa con el acta de mi padre biológico? Bueno, lo que debo entender en este caso es que esa primera acta que tú tenías, es importante mencionar que si se llevó a cabo de manera correcta, tu padre biológico no dejó de ser tu padre salvo que existiera alguna determinación que así lo estipulara. Es decir, que tu padre biológico que sí te registró hubiera perdido la patria potestad y solamente así hubiera perdido derechos y obligaciones. Otro ejemplo, mejor dicho, otro supuesto es que ese segundo padre al que tú le mencionas padrastro te haya reconocido, ese reconocimiento se haya dado precisamente con la voluntad de tu mamá. Si se llevó a cabo con la voluntad de tu mamá, pero si se llevó a cabo también la inscripción y la modificación de tu acta de nacimiento, entonces tu acta de nacimiento vigente, la que genera efectos y consecuencias, es la segunda. La primera, por ende, ya tendría que haber desaparecido. Se lleva a cabo las anotaciones correspondientes, la sustitución del padre, y ahora está registrado, como tú lo mencionas, con el apellido del padre que te reconoció, al que le mencionas padrastro. ¿Qué significa entonces? Que tu padre legítimo, tu padre legal, sería tu padrastro, porque él fue el que te reconoció. Toma en cuenta que no se pueden revocar, lo platicamos hace un momento. Las determinaciones de reconocimiento de paternidad no son revocables. Entonces, aún
cuando tu padrastro o en su caso tú pretendieras llevar a cabo esa revocación, sería completamente inviable. Siguiente pregunta que nos plantean. ¿Qué debo hacer si el padre no quiere reconocer su paternidad, pero quiere conocer y convivir después de 12 años con su hijo? Esto es algo relativamente común. Para esto me gustaría platicarte que las opciones son las siguientes. Primero, dejando a un lado el mundo del derecho, será decisión tuya si tú permites que el padre biológico conviva con su hijo, aun cuando no lo hayas registrado con sus apellidos. Si tú lo permites, pues bueno, será decisión tuya y obviamente deberás contar con la aprobación de quién, pues de tu propio hijo. Él será el que te diga si desea o no desea convivir con él. Pero si lo quieres hacer de manera formal, pues yo te recomendaría y la opción sería es que si él lo quiere hacer por su cuenta, me refiero al padre, si su padre lo quiere reconocer, pues las opciones ya te las planteé, ante el registro civil, en la partida de nacimiento, con la manifestación ante el propio juez del registro civil, ante un notario, ante un juez o en su caso por testamento. Entonces hay opciones, pero ahora, si él no quiere llevar a cabo el reconocimiento y tú pretendes que así se haga, tendrías que demandar el reconocimiento de paternidad. Esto es a través de un juicio. En el juicio de reconocimiento de paternidad se entiende entonces que tú tendrías que demostrar que X persona es el padre biológico de tu hijo y que por ende debe ser el sujeto de obligaciones y derechos frente a tu propio hijo. Si tú lo vences en juicio, el juez determinará y lo obligará a que se lleve a cabo ese reconocimiento aún en contra de la voluntad del padre y se generarán efectos de derechos y obligaciones. Ojo, si alguien es reconocido como padre, no solamente va a asumir obligaciones, esto es importante dejarlo claro. Aquel que reconoce al padre también genera derechos. ¿Cuáles pueden ser los derechos? Derecho de patria potestad, derecho de guardia y custodia, derecho de alimentos, derecho de convivencias y visitas. Es decir, quiero poner un caso práctico. Si la madre demanda al padre el reconocimiento de paternidad, no piensen que el padre solamente va a quedar obligado en pagar la pensión alimenticia, sino que el padre también adquiriría derechos de convivir con su hijo, de tener visitas hacia su hijo, de pasar periodos vacacionales, pero ojo, incluso la circunstancia de la guardia y custodia podría cambiar. Como es su padre también tendría derecho a ejercer la guardia y custodia. Y si en algún momento ese hijo decide irse a vivir con la mamá, decide cambiar de casa, en lugar de estar con la mamá, irse con el papá, pues por supuesto que es también completamente válido. Entonces esas son las consecuencias de el reconocimiento de paternidad. Ahora, ¿en qué casos el cónyuge puede reconocer al hijo habido antes de su matrimonio sin el consentimiento de su cónyuge? Esto es algo interesante. Cuando no hay un matrimonio de por medio, pero se celebra un matrimonio y antes de ese matrimonio la mujer procreó un hijo, el cónyuge puede reconocer a ese hijo aun cuando haya nacido antes del matrimonio. Esto es importante. El cónyuge puede reconocer al hijo de su cónyuge aún antes de haberse celebrado su matrimonio. ¿Es válido? Sí es válido. No se requiere la autorización de la madre, pero, ojo, pero sí se requiere la aprobación, del propio hijo. Entonces, si este hijo, imaginemos que es una persona mayor de edad, sí se le puede reconocer como hijo, pero se necesita la anuencia del propio hijo y además de eso no se lo podrá llevar a vivir al domicilio conyugal, salvo que el propio hijo así lo acepte. Esto es obviamente para que se le dé certeza y seguridad al hijo, ¿ok? Otra cuestión importante del reconocimiento de paternidad es que no se puede reconocer a un hijo de una persona casada, sino cuando este casado haya desconocido a su propio hijo. Quiero plantearlo de la siguiente manera. Imaginemos que en un matrimonio se procrea un hijo, pero se presenta un tercero en este caso y ese tercero desea reconocer al hijo de ese matrimonio como propio. Es decir, el cónyuge es el esposo de la señora,
Y por otro lado hay un tercero. Si se presenta un tercero y desea reconocer a un hijo dentro de un matrimonio, esto es completamente inviable, salvo que el propio cónyuge, es decir, el esposo de la señora, haya desconocido al hijo. Si el esposo de la señora no desconoció al hijo, no puede presentarse un tercero a solicitar el reconocimiento. Es otro candado que la propia legislación nos pone. ¿Para qué lo plantean de esta manera? Pues precisamente también para darle la certeza a la figura del matrimonio, a la legalidad y al reconocimiento de que el hijo procreado dentro del matrimonio es un hijo derivado de los cónyuges o surgido de los cónyuges y que ningún tercero puede afectar la esfera jurídica de estos. Pero en el caso de que el cónyuge desconozca al hijo que se procreó dentro de su matrimonio, entonces sí un tercero podrá acudir a solicitar que se reconozca a ese hijo. Igual aplica la regla si es menor de edad o en su caso si es mayor de edad. Siguiente para poder continuar con este tema y seguimos al pendiente de cualquiera de sus preguntas. Les leo la siguiente. Una persona que cuida o ha cuidado de la lactancia de un niño o en su caso que lo hayan reconocido públicamente o que le haya dado su nombre o en su caso que lo haya presentado como su hijo, ¿se podrá alejar del hijo cuando se presenta otra persona y solicita el reconocimiento? Esto creo que vale mucho la pena el platicarlo porque es una circunstancia que no va a proteger solamente al hijo en este caso, sino también a esa persona. La pregunta pudiera parecer confusa, pero trataré de aterrizarlo para que podamos comprender lo que nos están planteando. A ver, imaginemos que un hijo está reconocido por determinado padre. Pongámosle el nombre de Pedro. El padre del niño es Pedro. Pero resulta que se presenta Juan y Juan plantea el reconocimiento del niño. Más allá, Juan logra acreditar que el niño es de él y por ende a Juan se le reconoce como padre, mas no así a Pedro. ¿Qué pasa en este caso? Pedro, como deja de ser papá, aun cuando él fue el que lo cuidó, aun cuando él fue el que lo crió, el que lo educó, el que le dio su nombre, el que se ostentaba como su padre, va a generar un derecho también. Cuidado, aun cuando no es su padre, esto es algo que vale mucho la pena. Entendamos entonces que Pedro deja de ser el padre del niño y que ahora Juan es el que quedó formal y legalmente reconocido como su papá. Aun cuando Juan queda reconocido como su padre y adquiere los derechos y obligaciones sobre este hijo, el hijo tiene derecho a seguir conviviendo con Pedro. Pedro mantiene el derecho a seguir conviviendo con ese al que consideraba y al que trataba como su hijo. No se puede romper ese vínculo, salvo que sea el deseo propiamente de ellos dos, y me refiero a Pedro y al niño. ¿Para qué se hace esto? También para darle certeza y no se rompan lazos ya no solamente legales, sino también emocionales, sentimentales, humanos, etc. Aquel que en todo momento se ostentó como padre de un hijo y cuando se presenta otro que legalmente reconocido como su padre, seguirá teniendo derechos, ojo, derechos de convivencia, derechos de comunicación, mas no derechos, cuidado con esto, de manutención, obligaciones, perdón, de manutención. Entonces aquí se va a proteger a aquel que se ostentaba como padre, obviamente al hijo, pero también se le van a reconocer sus derechos y obligaciones al que se le reconoció como padre. También resulta sumamente importante mencionarlo. Una pregunta más. Muchas gracias. Yo llevo los apellidos de mis abuelos. Después de 20 años, mi padre aparece y quiere registrarme para ser parte de su testamento y tener su apellido para poder reclamar. ¿Se puede cambiar? ¿Y qué pasa con mis documentos oficiales? Si esta persona lleva los apellidos de su padre, lo que se debe de llevar a cabo en este caso, y si pretende el supuesto padre que sea reconocido, pues bueno, las opciones siguen siendo las que comentamos hace un momento, es decir, si el menor está de acuerdo en que su padre lo reconozca y el padre está de acuerdo en reconocer a su hijo, lo puede hacer ante el registro civil, ante la manifestación voluntaria y expresa ante un juez, a través del testamento,
o ante un notario. Ya de esta manera se daría el reconocimiento. Tomen en cuenta que los efectos se generan entre la persona que lo reconoce y entre su propio hijo. Entonces, de esta manera, lo que va a surgir o lo que resultaría después es que una vez que se dé el reconocimiento, una autoridad, que en este caso solamente es un juez familiar, le ordena al registro civil el que se lleve a cabo la modificación de los apellidos, es decir, que en el acta de nacimiento de esta persona, que ya no va a llevar los apellidos de los abuelos sino del padre, se lleve a cabo la anotación correspondiente, se corrige el acta de nacimiento, pero también se haga del conocimiento de todas y cada una de las autoridades que así se considere necesario, el que se cambien los apellidos de la persona. Siendo honestos, esto realmente es sumamente complicado, es tardado, y mi recomendación sería que cuando se pretenda hacer alguna de esas situaciones se haga lo más rápido posible, lo antes posible. Porque imagínense cuánto tiempo nos vamos a tardar en cambiar todos los documentos que en un momento estaban a favor de Alejandro Hernández González y que ahora es Álvarez González. Es realmente complicado, es mucho tiempo y no en todos los casos se logra que se cambien los documentos. Esto también no genera identidad a la persona. Lo que yo recomendaría es algo un poco más práctico. Una vez que se lleva a cabo el reconocimiento y que por ende el padre y el hijo generen este vínculo, se emita la resolución y en esa resolución se va a plasmar que la persona que antes era conocida con el nombre de tal y con tales apellidos, ahora por haber sido reconocida por su padre cambió de apellidos. Con esa resolución ustedes van a poder acreditar el cambio de apellido y por ende no tendrían que cambiar documentos. Es decir, a partir del momento en el que salga su resolución, ya se podrían ostentar con ese segundo nombre y apellidos, específicamente el apellido, y no tendrían que llevar a cabo el cambio de todos sus documentos. Insisto, el cambiar documentos, sobre todo de una persona mayor, es muy tardado y muy complicado. Bueno, mientras recibimos más preguntas relacionadas con el tema, voy a continuar con el desarrollo de algunos puntos importantes que preparé para ustedes. La madre puede contradecir el reconocimiento de un hijo. ¿En qué casos la madre puede contradecir el reconocimiento de un hijo? En aquellos casos en los que ella no haya dado su consentimiento para el reconocimiento. Ya lo platicamos también hace un ratito. Si la madre no acepta, no da su consentimiento al momento en el que se pretende reconocer un hijo que es menor de edad, entonces este reconocimiento puede ser contradecido por la propia madre, puede ser impugnado, para que quede claro. Es decir, no quedará completamente firme y siempre habrá la duda que como la mamá no dio el consentimiento, pues obviamente ella misma lo puede contradecir ante la autoridad competente, que sería un juez. Lo mismo sucede con los hijos reconocidos. Si el hijo reconocido es mayor de edad y él no da su consentimiento para ser reconocido, pues tampoco generará ningún efecto. Entonces esto es importante que ustedes lo tomen en consideración. Otro tema que si bien ya lo platiqué, pero que resulta también necesario reiterar, es el tema de la guardia y custodia. Cuando un hijo ya es reconocido, sea por el padre o por la madre, pues parte de los derechos que se adquieren es el derecho de guardia y custodia. Recordándoles lo que ya platicamos en algún programa anterior, que la guardia y custodia es estar bajo el cuidado y la protección de los hijos. Cuando cuando uno de los padres lleva a cabo el reconocimiento, la guardia y custodia también se adquiere. No forzosamente se adquiere de facto, es decir, no por haber reconocido a un hijo voy a tener la guardia y custodia de este, sino que es uno de los derechos que adquiero, pero si la guardia y custodia ya la tiene la mamá, en el caso de que sea una relación de madre y padre frente al hijo y el padre fue el que lo reconoció, entonces la guardia y custodia seguirá siendo con la madre. Solamente va a cambiar la guardia y custodia en aquellos casos en los que el padre la solicite o en su caso el hijo lo solicite. Y obviamente así sea determinado. ¿Cómo se puede probar la paternidad? O en su caso la maternidad. Miren, al día de hoy la forma más
directa y la forma más formal, perdón que lo planteé de esta manera, la forma estricta a través de la cual se puede reconocer la paternidad o la maternidad es a través de las pruebas científicas, ¿ok? Pero aquí quiero plantear algo que es sumamente interesante porque lo que estipula el Código Civil lo debemos de tener presente y saber cuáles son las consecuencias de ello. Se los planteo de la siguiente manera. Si el padre, ojo con esto, es un buen consejo, si el padre pretende demandar a la madre el reconocimiento de maternidad, porque también se da, vaya, entendamos que es paternidad o maternidad, y la madre se niega a hacerse o a llevarse a cabo la prueba científica de maternidad, y el segundo ejemplo es, si la madre demanda al padre para que éste reconozca la paternidad, pero ahora, si la madre o el padre se niegan a llevar a cabo la prueba científica correspondiente, que es una prueba en genética, una prueba en ADN, si cualquiera de estos se niega a llevar a cabo la prueba, de manera fáctica, es decir, de manera directa y de hecho, se acepta la paternidad o la maternidad. Eso es lo que vale la pena que tengan claro. Se los planteo de la siguiente manera. Si alguno de ustedes es demandado y se les demanda el que se reconozca un hijo y ustedes se niegan a hacerse la prueba, en automático se considera que es su hijo. Así lo plantea la ley. Lo que significa entonces que en caso de que nos demanden el que se reconozca un hijo y nosotros tengamos la certeza de que no es nuestro hijo, aún así nos tenemos que llevar a cabo la prueba en genética correspondiente para demostrar que no es nuestro hijo. Pero si lo tratamos de desentender o si simplemente nos negamos, insisto, sea la madre o el padre, a llevar a cabo esta prueba, en automático se considera que es nuestro hijo, salvo prueba en contrario. ¿Ok? Entonces, sugerencia aquí es, esperemos que no suceda, pero si alguno de ustedes es demandado, se les demanda el reconocimiento de paternidad o maternidad, están obligados en llevar a cabo la prueba genética. Bueno, estoy avanzando en el tema. Hoy sí tenemos muchas preguntas. Me queda claro que es un tema que causa intriga. Todavía tenemos algunos minutos. No quiero terminar el programa sin tratar de responder todas las preguntas que nos van llegando. Soy madre soltera y mis padres registraron a mi hijo. Tuve una pelea con ellos y me corrieron sin dejarme llevar a mi hijo conmigo. El niño tiene ahora 16 años. ¿Hay manera de recuperar a mi hijo? Sí, por supuesto que hay manera de recuperarlo. Esto es a través de acciones familiares. Lo primero sería precisamente que tú le demandes a tus padres el reconocimiento de maternidad. Recuerda de lo que estamos platicando es reconocimiento de paternidad o maternidad. En este caso, si tú le demandas a tu padre y a tu madre, a ambos, bueno, en este caso a tu madre, el que tú eres la biológica y legítima madre de ese hijo, hay dos opciones, que si tu madre, abuela del hijo, se niega a hacerse la prueba, se entiende que es tu hijo. Segundo, si se hace la prueba genética y tú estás consciente de que es tu hijo, se va a reconocer que es tu hijo. Entonces, eso sería el primer paso que tú tienes que llevar a cabo para posteriormente reclamar los derechos de patria potestad, guarda y custodia, alimentos, convivencias, visitas, etc. Entonces, esa es la salida. El primer paso sería precisamente el que se te reconociera como madre de tu hijo para poder llevar a cabo lo que estás solicitando. Algo importante también dentro de este tema, amigos, es que el que uno dé alimentos a favor de una persona, no por eso significa que lo estás reconociendo como tu hijo, porque muchas veces se pretendió abusar de esta figura al demandar a la persona que económicamente te ayudaba. No cualquier persona que te ayudó a subsistir, a cubrir tus necesidades como techo, como comida, como educación, como salud, recreación, etcétera, es tu padre. Y por ende no puedes reclamarle la paternidad por el simple hecho de darte alimentos. El dar alimentos surge a consecuencia de diferentes actos, como pueden ser sí entre padres, pero también entre tíos, incluso entre abuelos, entre hermanos, etc. Entonces, no porque una persona te dé alimentos significa que le puedes reclamar el reconocimiento. Esto, por supuesto, no se lleva a cabo.
Bueno, y ya por último, en el tema que platicamos el día de hoy, me gustaría comentarles cuáles son los derechos que se adquieren al momento de llevar a cabo el reconocimiento del padre por la madre, por el padre o por ambos. Es a llevar el apellido de él o los progenitores, o ambos si es que ambos lo reconocen, a ser alimentado por las personas que lo reconozcan, es decir, adquirirá el derecho de alimentos, a pedir la porción hereditaria y los alimentos que le correspondan y cualquier otro que derive la afiliación. Es decir, cuando una persona es reconocida por el padre, por la madre o por ambos, va a adquirir todos los derechos que surgen de la afiliación. La afiliación es precisamente este parentesco que se da a partir del momento del reconocimiento. Pues bien amigos, todavía tenemos algunas preguntas por resolver, sin embargo el tiempo se nos está terminando. Yo espero que este tema haya sido completamente de su agrado. Les repito que pueden consultar nuestra página, nuestras redes sociales para que les apoyemos en resolver cualquier otro cuestionamiento que se les presente, pero saben que es importante que acudan a la asesoría correspondiente en caso de que ustedes estén involucrados o deseen llevar a cabo una acción relacionada con el tema del día de hoy. El hablar del reconocimiento de paternidad o maternidad siempre, como lo mencioné, es una cuestión que va a generar intriga, que va a generar dudas. Me queda claro que es un tema sumamente recurrido en el mundo del derecho. En lo particular, hemos llevado y llevamos actualmente varios casos enfocados con esta situación, pero también deben de estar conscientes que es un tema que no se resuelve en un día, en un mes o en un año. En algunos casos es un tema un poco más largo. ¿Por qué? Porque todas las partes tienen derecho a defenderse, y por ende todas tienen derecho a ofrecer pruebas para acreditar o desacreditar ese reconocimiento. Recuerden también que al momento en el que se lleve a cabo el reconocimiento de de un hijo, sea por el padre o por la madre, este no es revocable, este no se puede echar atrás. Entonces son decisiones realmente a considerar, son decisiones a analizar, sobre todo por las consecuencias que esto va a ocasionar. Les recuerdo que estamos a sus órdenes, saben que cada 15 días vamos a estar transmitiendo para ustedes un programa de Derecho para Todos en el cual abordaremos cuestiones tan interesantes como la que platicamos el día de hoy. No dejen de seguirnos, no dejen de contactarnos por favor y estamos en comunicación por los medios que ustedes ya conocen. Me da mucho gusto saludarlos, que tengan muy buena noche. Gracias.